tardes, Dios los bendice, yo también los bendigo. Vamos a iniciar con la sexta clase que tenemos para el tema de pelea tus batallas, lucha por tus batallas, que consiste en el poder del nombre de Jesús y el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para empezar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias, rogándote, mi Dios, que te magnifiques de una manera extraordinaria, poderosa, sobrenatural y maravillosa. Te pido, precioso Dios del cielo, que te magnifiques de una manera poderosa, grande y maravillosa, y que nada impida que tu mano de amor, favor, poder y autoridad esté, Señor, en nuestra vida, con nuestra vida y sobre nuestra vida. Tómanos, Padre Santo, en tus manos, danos la sabiduría necesaria para poder entender y comprender lo que tú quieres que comprendamos y aprendamos. Y te pedimos, precioso mío, que nos abras el panorama de nuestra visión espiritual, de nuestra mente espiritual, que abras nuestros ojos y oídos espirituales para poder aprender y entender lo que tú quieres. Te pedimos una unción quíntuple, Señor, que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que todo lo que has determinado sea cumplido en nuestra vida y sea hecho de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a como tú lo has determinado, Señor, en esta tarde. Te ruego, precioso Dios, que te magnifiques poderosamente en todos los oyentes, en cualquier parte que se encuentren, y pidiéndote, Señor, que tu sabiduría sea derramada sobre tu siervo, pidiéndote, Señor, bendiciones grandes, poderosas y magníficas para todos y cada uno de ellos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Les voy a pedir que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 2, verso 1, por favor. Y quiero yo leer hasta el verso 11, porque esto nos va a dar una contextura y un entendimiento de lo que el Señor habla en relación al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:1. Quiero leer primero el título que tiene, que es Humillación y Exaltación de Cristo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo en amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien por humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien, es importante que nos situemos en el verso 4 y 5, 6 hasta el 8, quisiera yo, los voy a repetir para que visualicemos lo que el Señor nos habló a través del apóstol Pablo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
es importante que nosotros recordemos algunos conceptos que debemos visualizar en esta situación. El mundo espiritual funciona paralelamente, es decir, el mundo natural es paralelo al espiritual y viceversa. El espiritual es paralelo al natural. ¿Por qué? Porque somos tripartitas: espíritu, alma y cuerpo. Y estos tres elementos del ser humano se empatan con los tres elementos de Dios, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y para ir conceptualizando esto, es importante que entendamos con qué persona de Dios se relaciona cada uno de estos puntos. El Espíritu como tal se relaciona con el Espíritu de Dios, porque es el que da la vida, es el Espíritu. El cuerpo con el único que se hizo carne, que es el Señor Jesús. Y el alma con el que está alrededor de nosotros, sobre nosotros y en nosotros, que es el Paracleto, el igual del Señor Jesús, que es nuestro Señor, el Espíritu Santo también. Ahora bien, cuando entendemos nosotros este paralelismo, entonces comprendemos que el cuerpo de Cristo, siendo uno de los tres cuerpos del Señor Jesús, recordando, el primero el cuerpo con el que nació, siendo Jesús de Nazaret; el segundo, el cuerpo glorificado con el que ascendió en presencia de los apóstoles; y el tercero, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Viendo esto de una forma aparejable, entendemos que lo que vivió el cuerpo natural lo tiene que vivir el cuerpo espiritual. Y habrá quien me pregunte, ¿y el cuerpo glorificado? El cuerpo espiritual también se glorificará cuando la iglesia novia sea arrebatada. Pero hay algo muy importante, verso 4. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. El no buscar lo nuestro nos implica renunciar a nuestros deseos carnales, a nuestro yo, a nuestro quiero, a nuestro siento, a lo que nosotros estamos buscando, aún en el servicio de Dios. En lo natural es muy normal que busquemos lo nuestro, porque trabajamos para generar satisfactores, trabajamos para obtener dinero y comprar todas las necesidades que tenemos en nuestros hogares. Eso es normal. Pero en lo espiritual tenemos que buscar el bien del otro, es lo que nos dice el Señor a través del apóstol Pablo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Cuando nosotros empezamos a ver nuestra vida o la vida de los demás, es un punto bien importante para que nosotros visualicemos algo. Cuando estamos viendo la vida nuestra o la vida de otro hermano, es porque estamos quitando los ojos de Dios. Estamos quitando los ojos de nuestro Señor, el autor y consumador de la fe, Señor Jesús de Nazaret. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir se refiere al punto en el que el Señor Jesucristo, siendo hombre, decide humanamente sujetarse a la voluntad de su Padre. Él, por eso le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él deseaba y sentía algo muy loable. Iba a ser crucificado, iba a ser martirizado, iba a ser lastimado. Pero él decidió sujetar su voluntad a la voluntad del Padre. Su sentir se amalgamó, se unió con el sentir del Padre. Y eso fue la voluntad de Dios Padre. Verso 6. Cuando él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual como cosa a que aferrarse. Este punto entra en vigencia o con vigencia cuando entendemos que el mismo Dios nos demanda humildad.
¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros perdemos de vista la humildad, perdemos de vista lo que Dios quiere y empezamos a poner la vista en nuestra vida. Es muy importante que visualicemos que la obra de Dios, como su nombre lo dice, es obra de Dios. No es obra del siervo, no es ministerio del siervo, no es ministerio de la oveja, no es ministerio de este o de aquel. El ministerio, dice la palabra de Dios, o los ministerios, el Señor Jesucristo los constituyó. Entonces, Él es el propietario del derecho de autor, podríamos decirlo así. Entonces, los ministerios son de Dios. Los pone en nuestras manos para trabajarlos, para ejercitarlos. Asimismo, los oficios, los trabajos dentro de la iglesia. Pero son para crecimiento de la iglesia, dice el libro de los Efesios. Para desarrollo de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de Cristo. Entonces, la obra es de Dios, los ministerios son de Dios, los trabajos son de Dios. Nosotros somos aquellos medios que Dios utiliza para desarrollarlos correctamente. Llámese apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros o cualquier otro oficio o trabajo que se haga dentro de la obra de Dios. Ahora, humildad es el hecho de saber quiénes somos sin importar qué tanto seamos a los ojos de los demás o seamos en realidad. Lo que debemos es ponernos en el entendido de quiénes somos a los ojos de Dios. Y nuestro comparativo para este punto de humildad, nos lo acaba de decir la palabra, es el Señor Jesús. Nadie más. Porque dice que Él mismo se humilló haciéndose en forma de hombre. Cuando nosotros entendemos esto, entendemos la grandeza de Dios, y no es porque Dios nos humille, no, de ninguna manera, sino que nuestra humildad nos debe llevar a entender nuestra posición en Cristo y con los hermanos o con los que no son hermanos y aún con los enemigos. El Señor Jesús, estando frente a Poncio Pilato, pudo haber hablado a los ángeles, pudo haber vuelto a decir yo soy y que todo el mundo se cayera, pudo haber hecho una manifestación de poder excelsa, majestuosa y maravillosa, y tal cual lo dijo el profeta Isaías: como oveja al matadero, no abrió su boca. No la abrió. Él callado, humilde, cumpliendo la voluntad del Padre. Ahora, es importante que nosotros entendamos que si nosotros preponderamos nuestra condición humana, nuestro servicio a Dios, nuestro trabajo para Dios, estamos perdiendo de vista cómo es que Dios lo ve. Un apóstol, por ejemplo, que él se sustente en el ministerio que Dios le ha dado a trabajar de apóstol, para no permitir que la gente accese a él, para no permitir muchas cosas. Es importante que visualicemos que el Señor Jesús permitió el acceso a su persona. Señor Jesús. Y nuestro parámetro comparativo debe ser el Señor Jesús. Entonces, nuestra condición financiera, nuestra condición social, nuestra condición de conocimientos, los grados académicos seculares que podamos tener o grados académicos que podamos adquirir dentro del estudio teológico o de la palabra de Dios o de la preparación que requerimos y buscamos día a día para enseñar la palabra de Dios, nada tiene que ver con la humildad que proviene del corazón. Nada tiene que ver. Porque nos preparamos para servir a Dios, no servirnos a nosotros. Porque Dios nos hizo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros para servirlo a Él. No dejamos de ser siervos de Dios. Es importante que entendamos esto. Y sin importar esa condición, no debemos aferrarnos a ella. Dios nos la ha entregado como una herramienta temporal para avanzar y caminar en el trabajo de Dios. Cuando nosotros comprendemos este trabajo, empezamos a avanzar en la condición humilde que Dios quiere que avancemos.
Vamos al verso 7 de Filipenses 2. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Punto número 1. El despojarnos de nosotros mismos es el hecho que, sin importar mis deseos, necesidades o propósitos personales, me otorgue personalmente, me dé personalmente para el servicio a los demás. Aunado a que este servicio debe realizarse por y en amor. No puede ser por otra circunstancia. El Señor Jesús se hizo hombre por amor al Padre, por amor a nosotros. Entonces, si nosotros trabajamos en cualquier ministerio, en cualquier servicio, lo debemos hacer por amor al Padre, por amor al Hijo, por amor al Espíritu Santo y por amor al mundo, por amor a la creación de Dios. No hay otra cosa. El haberse hecho hombre nos muestra que nosotros debemos asemejarnos a lo que Dios necesita o requiere de nosotros. Para eso es que se encarnó el Señor Jesús, para mostrarnos la forma en la que debemos actuar en los trabajos que Él nos ha dado en su obra, no en otra forma. Y entendiendo esta situación, nos debemos entregar sin importar qué o quién lo requiera. El trabajo es para Dios y tenemos que tener bien visualizado el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Hay gente que ha sido llamada a las multitudes, a las naciones, que llena estadios, gloria a Dios por sus vidas. Y probablemente hay personas que han sido llamadas a cuidar un rebaño de 100, 200, 300, 500 o 1000 ovejas. Y jamás en la vida van a tener 10,000 o 20,000, porque es el propósito de Dios. Pero Dios nos va a pedir cuentas de lo que tengamos, sea 1, 2, 3 o millones de personas. Tenemos que hacerlo bien, en amor y por amor a Dios y a nuestros semejantes. Vamos al verso 8, por favor. Gracias. Dice el verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto a mí me impacta, porque no solo se humilló como Dios haciéndose hombre, sino que siendo hombre se volvió a humillar haciéndose obediente. Y no solo obediente, sino obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. ¿Por qué? Porque él tuvo que renunciar abierta y expresamente a su condición de Dios para poder realizar esta situación. Y en esa condición de hombre, él decide obedecer al Padre, sin importar, sabiendo que iba a morir. Y que la muerte no iba a ser fácil, porque iba a ser una muerte como un malhechor, dice la palabra. Y podemos ver el ejemplo del que soltaron con motivo de la Pascua, que fue Barrabás. Y podemos ver que Barrabás, a través de la historia, fue un hombre rebelde al imperio romano, rebelde a sus autoridades religiosas, rebelde con todo mundo. Fue tramposo, defraudador, ratero, homicida y un sinnúmero de cosas. Y a esa condición se humilló el Señor, a lo mismo. Porque ahí no había más que crucificaban a Barrabás o al Señor Jesús. Y curiosamente los fariseos incitaron al pueblo para que pidieran que soltaran al delincuente, no a Dios. Impresionante, ¿verdad? Pero curioso, porque hoy mismo muchos de los actos de los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios siguen haciendo lo mismo. Porque con nuestro pecado o nuestros pecados de día a día podemos volver a crucificar o pensamos que podemos volver a crucificar al Señor Jesús por esos pecados. No opera así. La palabra de Dios en el libro de los Hebreos capítulo 6 dice que es imposible que los que gustaron de la buena palabra, del don celestial y de todas las virtudes venidas del cielo vuelvan y recaigan
vuelvan a ser reintegrados a la calidad, estoy parafraseando, que tenían anteriormente. No podemos estar pecando y crucificando, pecando y crucificando, pecando y crucificando. Eso es imposible, no se puede. Dios sí es misericordioso, pero la factura de ese pecado ya no la paga el Señor. Si nosotros hemos sido salvados, la primera y única vez, Él paga nuestros pecados, pero los pecados posteriores los pagamos nosotros. Dios en su infinita misericordia nos puede perdonar y lo hace por amor, pero no es para que lo estemos haciendo constantemente. No es la ruta. El hombre debe vivir en santidad, la mujer también. El apóstol Pedro dijo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es importante que nosotros visualicemos esto porque si no somos santos no vamos a ver al Señor. Y nuestro deseo es llegar a ver al Señor. Muy bien. Verso 9, por favor. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué es esto de que lo exaltó a lo sumo? Punto número 1, lo resucitó. Al tercer día, como estaba escrito. Punto número 2, le volvió a dar la condición divina. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo resucita, se presenta y dice la palabra de Dios que estuvo 40 días llevando a cabo actos y conductas indubitables, sin duda. Milagros, prodigios, sanidades, todo aquello que él hacía normalmente previo a la crucifixión, lo estuvo llevando a cabo y lo siguió llevando a cabo. Número 3, lo levantó con un cuerpo glorificado. El libro de los Hechos dice que lo estaban viendo, capítulo 1, verso 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y lo recibió en una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces lo glorificó hasta la gloria, pero que le dio un trono en el cual se sentó a la diestra del Padre. Entonces todo esto es importante que nosotros lo conozcamos, porque cuando nosotros sabemos y entendemos que Dios mismo generó esta glorificación previo, obviamente tuvo que haber resucitado, el haber hecho los milagros, prodigios, señales, para que la gente pudiera tener la certidumbre, la certeza, la seguridad de que había resucitado como Dios y seguía estando vivo. Dios planteó todo esto. Y el libro de Hechos, capítulo 7, versos 55 y 56, nos dicen algo que a mí me llama mucho la atención. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahí está Él. Y Esteban, antes de ser muerto, lo vio. Y fue lo que no pudieron soportar Saulo y todos los demás fariseos. Por eso es que lo apedrearon y lo mataron lapidado. Vamos al verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto se refiere a todo lo creado. Todo. Sea natural o sea espiritual. Todo se tiene que postrar ante el Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aquí hay algo bien importante que debemos visualizar. Punto número 1, a nadie le da excepción. A nadie exceptúa de esta condición. Arrodillarse es una genuflexión, que significa poner las rodillas en la tierra, en el piso, como acto de respeto y de adoración. También se puede hacer colocando la frente en el piso. Y esto se llevó a cabo bíblicamente. La palabra de Dios nos muestra que Salomón lo hizo en 2 de Crónicas 6:13. Daniel dice la palabra de Dios que se arrodillaba
3 veces abriendo las ventanas que daban a Jerusalén. Y por eso lo echaron al foso de los leones. Pero el Señor lo salvó por su fidelidad y su amor y su obediencia. También era una costumbre pagana. No crean que nada más de los hijos de Dios, que lo hacían delante de dignatarios o de reyes o de personas que tenían autoridad. Ahora bien, es importante esto. ¿Y dónde dice eso? Tenemos un ejemplo muy claro en donde 2 personas que Dios escogió, uno lo hizo y otro no. Uno, llamado Mardoqueo, no se quiso arrodillar delante de Amán, que era un principal, delante del reino del rey Asuero. Y no lo hizo, no se arrodilló. Él guardó su calidad de hijo de Dios y solo se arrodillaba ante Dios. José, por su condición, tuvo que arrodillarse delante de Faraón. ¿Por qué? Porque pues era un esclavo, no había de otra. Si arrodillaban, lo arrodillaban, no había más. Ahora bien, este acto realmente debe de hacerse únicamente delante de Dios. Apocalipsis 22, 8 y 9 nos muestra que el apóstol Juan deseó arrodillarse delante del ángel con el que estaba hablando y el ángel le dijo, no lo hagas, adora a Dios, punto, adora a Dios, porque arrodillarse es una forma de adorar. Ahora bien, esto es en cuanto al nombre. El nombre del Señor Jesús tiene tanto poder que el solo manifestarlo, nos dice la palabra, que impacta el mundo espiritual. Y como leímos hace un momento, tal como lo vimos, aquí en el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces la autoridad del poder de nuestro Señor Jesucristo genera ese arrodillamiento, sea de quien sea y como sea. Por eso cuando nosotros pedimos algo en el nombre de Jesús, tal como nos lo mandó el Señor Jesucristo en su palabra, eso se cumple. El Señor Jesús dijo, para que todo cuanto pidiereis a mi Padre en mi nombre, Él lo hará. Y si nosotros le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, el Señor sabe que estamos en el entendido de que reconocemos como autoridad y Dios a nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Gloria a su nombre por esto. Porque tenemos un arma poderosa ante nuestros enemigos. Y toda oración que levantemos, todo clamor, como hemos visto en los estudios anteriores, que levantemos en el nombre de Jesús, tiene impacto poderoso. ¿Por qué? Porque todo lo que declaremos en el nombre de Jesús va a llegar y a ser presentado delante del Padre. Obvio, tenemos que estar en santidad, para que eso nos justifique delante de Dios. Porque mucha gente cree que peca y habla en el nombre de Jesús y sus oraciones van a llegar. No van a llegar, porque hay un derecho legal que tiene el enemigo para decir, este hombre está en pecado, su oración no debe subir delante del trono porque no tiene calidad de justo. Y como la palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho, entonces la oración del injusto no puede mucho. Es importante que entendamos esto. Vamos a pasar al segundo punto, que es la sangre del Señor Jesús. Debemos saber que el Señor habla de la sangre desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Punto número 1. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1:26 dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero debemos ver algo bien importante. Dios a este hombre que creó a su imagen y semejanza, lo creó también tripartita. ¿Y dónde dice eso? Génesis 2:7, por favor. Vea tu Biblia porque esto sí quiero que lo veas. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Es importante que veamos esto. El Señor formó al hombre de algo tangible, que es el polvo. Lo podemos tocar nosotros. Esto es que Dios le dio forma como tal, lo moldeó. Pero el polvo, para poder ser moldeado, lleva agua. Muy seguramente, creo yo, es una teoría muy personal, que tomó algo de agua
o el mismo hálito le dio agua para formarlo. Ese es el elemento corpóreo, lo del cuerpo del hombre. Dice el segundo. Después Dios nos dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Esto nos habla de que Dios sopló aliento de vida. Dio espíritu mediante su bendito aliento. Y eso le dio vida a eso que formó, llamado hombre. Ya tenemos el cuerpo y el espíritu. Y el tercer punto es, y fue el hombre un ser viviente. Y al ser un ser viviente, entonces puede desarrollarse como tal. Y como ser viviente integral, iba a tener sentimientos, emociones, y eso viene dentro del alma del hombre. Que si nosotros nos vamos a lo científico, o lo visualizamos científicamente, mejor dicho, vamos a entender que las emociones del ser humano se reciben mediante el hipotálamo. Y este es el que, mediante descargas de bilirrubina, genera todos los cambios químicos que hay dentro del cuerpo humano. Pero es importante que entendamos que el Señor lo creó así, tripartitamente, para asemejarlo a Él mismo, porque el Señor también es tripartita. Perdón. Ya vimos que el Señor lo creó tripartitamente. Dijimos en el principio que era el Padre, que con el Espíritu, el Hijo con el cuerpo y el Espíritu Santo con el alma. Por eso entendemos que el cuerpo de el hombre necesita tener el cuerpo del Espíritu de Dios para que lo natural se empalme con lo espiritual. Ahora bien, y dentro de ese cuerpo, pues hubo algo llamado sangre. Vamos a ver qué es la sangre. Sangre proviene del latín sanguis, inis, que es un tejido conectivo, líquido. A mí me llama la atención que es un tejido como tal, que circula por los capilares, que son venas y arterias, de todos los vertebrados. Su color es rojizo debido a la presencia del pigmento hemoglobínico. Ahora, es un tejido conjuntivo especializado con una matriz coloidal líquida. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una esencia dentro de ese tejido que lo hace líquido, que le permite correr, que le permite fluir. Y la constitución es compleja porque hay algunos elementos que son los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, los leucocitos, que son los glóbulos blancos, las plaquetas, y una fase líquida que está representada por el plasma sanguíneo. Pero dicen algunos científicos, no sé si esté bien o mal esto, sería cosa de corroborarlo, que la plaqueta y el plasma van unidos. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista espiritual, puede tener 3 o 4 elementos. Si son 3, nos habla de la Trinidad de Dios en la sangre. Y si son 4, nos habla de la totalidad de Dios en la misma sangre. Por eso es que a mí me llama mucho la atención porque esta situación de la sangre de nuestro Señor Jesús. Porque el Señor nos empieza a hablar de la sangre y empieza a hacer pactos desde el libro del Génesis. Y curiosamente nos dice algo bien puntual. Levítico 17:11, por favor. Dice, porque la palabra de la carne, porque la vida de la carne, Levítico 17:11, porque la vida de la carne está, en la sangre está, y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Voy de nuevo, porque la vida de la carne en la sangre está, entonces en la sangre hay vida. Y yo la he dado, el Señor, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación
de la persona. Entonces, desde el Pentateuco, Dios generó la fórmula para perdón de pecados. Impresionante esto. Ahora, este conflicto de que si sí iba a ser derramada o no la sangre, inició desde el Génesis con la desobediencia del hombre. Y hay algo que es bien importante que tenemos que visualizar en esa desobediencia, porque el Señor llevó a cabo ciertas acciones para limitar al hombre en cuanto a algunas cosas. Génesis 3:14. Dice lo siguiente: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí el Señor maldice a la serpiente, pero también le abre una puerta bien grande, que es el cómo alimentarse. Y muchas personas dirían, pues si le dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Pero si nosotros vamos un poquito más adelante, al hombre le dice que va a volver al polvo. Y les quiero pedir que por favor, vayamos al libro de Apocalipsis, acá la palabra mejor, capítulo 12, verso 9, por favor. Dice la Escritura: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Serpiente antigua. Primero le dice el gran dragón y después serpiente antigua. Y me llama mucho la atención porque aquí en Génesis 14, curiosamente, el Señor le dijo a la serpiente, Jehová dijo a la serpiente, ¿qué es lo que convierte a esta serpiente en el gran dragón? Les voy a pedir que ahí en ese mismo libro del Génesis, capítulo 3, vayamos al verso 19, que lo vamos a ver en un momento más a profundidad. Dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la que fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Aquí el Señor le da la oportunidad a Satanás de comerse al hombre. Mi pregunta es, ¿a cuál hombre? Si fue tomado del polvo y al polvo volverá, ¿cuándo es que vuelve al polvo? Cuando muere. Pero esto habla de la muerte espiritual, mis amados. Y la palabra de Dios nos dice, la paga del pecado es muerte. Por eso es importante que nosotros visualicemos y entendamos que no debemos pecar, porque cada que pecamos, el enemigo se puede alimentar de nuestra vida. Vamos ahí mismo al Génesis, capítulo 3, verso 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios pronuncia un juicio, un claro juicio para la mujer y también para la serpiente. Y el juicio es que iban a estar en disputa. Pero habla de la simiente, no dice las simientes, habla de la simiente de la mujer. Y esto habla del Salvador.
Por eso es que Satanás siempre ha estado en contra del Señor Jesucristo y de los que aquel salvó. Por eso busca hacer tropezar, que pequen y que caigan los hijos de Dios, porque son parte de esa simiente de la mujer. Entonces siempre está tratando de morder. Pero no olvidemos que cuando una serpiente venenosa muerde, muy seguramente puede haber muerte. Verso 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí el Señor pronuncia otro juicio. ¿A quién? A la mujer. Y el juicio es que iba a tener sufrimiento y dolor en sus partos. Bueno, ¿y eso por qué? Porque ella tenía que saber, como mujer, habiendo sido la que escuchó a la serpiente, el dolor que causó su desobediencia y la desobediencia de Adán. Yo me imagino que probablemente el dolor que sintió Dios en su corazón se asemejó a un dolor de parto, por lo que dice aquí la palabra. Pero además la sujeta al señorío de su marido, no del hombre, de su marido. Por eso es que la mujer tiene que ser sujeta con su marido. Y esto no quiere decir que la mujer tiene que humillarse y ser sobajada y sometida. No. Estar sujeto es estar abrazada, estar pegada, estar cuidándolo también, protegiéndolo y asimismo ser protegida por el marido. Es una labor conjunta. Ahora bien, quiero leer la versión de la Biblia Kadosh en este mismo verso 16. Dice: a la mujer le dijo: yo grandemente aumentaré tus dolores y tus quejidos. Tú darás a luz a los hijos con dolor, y tu recurso será hacia tu esposo, y él reinará sobre ti. Entonces lo pone en una calidad superior sobre la mujer. Esto no indica que los hombres van a poder hacer lo que quieran con las mujeres, no. Porque no perdamos de vista que todos ya fuimos rescatados, que todos fuimos levantados y que todos nosotros tenemos que obedecer la palabra. Y la palabra nos dice como varones: tratad a la mujer como vaso más frágil. Y a las mujeres, mujeres están sujetas a vuestros maridos. Breviario. Vamos al verso 17 de Génesis 3. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Otra sentencia. Primero, una maldición sobre la tierra y luego otra sentencia. Con dolor comerás de la tierra. Por eso es que el trabajo es complicado, mis amados. Por eso es que el trabajo a veces es cansado, doloroso, agobiante, no es fácil. Pero bueno, lo tenemos que hacer. Y esa es la bendición. Una grande, grande bendición. Verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Esto nos indica claramente que no existen los años sabáticos, mis amados. Tenemos que trabajar siempre. Con nuestros tiempos de reposo, sí. Pero esta palabra, este verso nos dice: hasta que vuelvas a la tierra. Tenemos que trabajar todos los benditos días de nuestra vida. Eso nos tocó vivir y gloria a Dios por ello. Tenemos que hacerlo gustosos, con amor, y yo les recomiendo que disfrutemos el trabajo que Dios nos ha puesto. Ahora bien, hay algo
que es bien importante que entendamos. En el verso 21 de ese mismo capítulo 3, Dios nos muestra que en su infinito amor Él ya tenía preparado el primer sacrificio, el primero. El verso 21 nos dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No dejó a los animales en carne viva, generó un sacrificio, porque con las pieles de esos animales fue que vistió a Adán y a Eva, porque ellos se iban a dar cuenta de que estaban desnudos constantemente. ¿Por qué? Porque cuando ellos salieron de la protección divina de Dios mediante el pecado de desobedecerlo, se vieron desnudos. El pecado es figura de desnudez, o la desnudez figura de pecado. Al final del día, es importante que nosotros veamos que el Señor ahí mismo hizo este trabajo. Es importante que sepamos y entendamos que Dios siempre está al cuidado, pero esta sangre del Cordero, desde ese tiempo el Señor la estaba hablando. Y voy a repetir el verso 11 de Levítico 17. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. Y me dirán algunos conocedores: bueno, y si Dios hizo el sacrificio, ¿por qué no lo restituyó al huerto? Porque ya había determinado un tipo de vida para ellos. En el mismo Génesis lo vimos. Declaró maldición, declaró sentencias, declaró juicios. Pero ya tenía abierta la puerta para los que vendrían. Ya la tendría abierta. Y podemos ver a través de la Biblia que Dios mismo ha hecho un sinnúmero de sacrificios. Y que estos sacrificios han sido para pacto con Él. Cuando Noé salió del arca, dice Génesis 8:20 lo siguiente. El título es Pacto de Noé con Dios. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Porque Noé sabía que se le tenía que entregar sacrificio a Dios. ¿Y quién se lo platicó? El mismo Dios. Abraham, en el capítulo 15 nos dice: y creyó Abraham, verso 6, y creyó a Jehová, se refiere a Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, refiriéndose a Abraham. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y le respondió el Señor: ¿en qué conoceré? Y le respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Los cuadrúpedos todos fueron de 3 años, porque hablaba de la Trinidad y le pidió 3 animales para poder dar expiación y pacto al cuerpo, al alma y al espíritu, para poder pactar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Oiga, ¿y dónde quedan las 2 aves? El Señor ya había visualizado para nuestros tiempos los 5 ministerios. ¿Y cuál representa cuál? Te metes en camisa de 11 varas. Pero te diré, la becerra representa el trabajo de los siervos, que es el buey. Dice: no pondrás bozal al buey que trilla, dijo el apóstol Pablo. La cabra nos habla del animal que siempre está trabajando, esforzándose y luchando. Porque siempre se está moviendo la cabra. Siempre. Y entonces esto también nos genera y nos abre la puerta
para, podríamos decir, el ministerio evangelístico. El carnero como tal nos habla del sacrificio, y nos habla del sacrificio en todos los ministerios. Las tórtolas y el palomino, pues son sacrificios que se tomaban, no quiero decir menores, ningún sacrificio es menor, pero se tomaban para las personas que no tenían la capacidad financiera. Pero el número 5 nos habla de la gracia, de eso sí. Y entonces, estos 5 animales nos hablaban del sacrificio y el que Dios iba a desatar gracia a través del sacrificio. Pero ya nos abría la puerta también para los ministerios. Y tomó, verso 10, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y luego nos habla que se paseaba Abraham con una antorcha, espantando a las aves de rapiña, pero cayó en sueño porque estaba muy cansado. Pero el mismo Espíritu de Dios cuidó ese sacrificio. Ahora bien, este es uno de los pactos que hizo Dios con Abraham. En el capítulo 17, el Señor pacta con Abraham y le dice, en el verso 1, dijo, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Cuando Dios te dice, pondré mi pacto entre tú y yo, o entre yo y tú, esto nos habla de que Dios tiene planes para nuestras vidas. Por eso cuando nosotros entendamos que Dios está abriendo un tiempo de pactos para nuestra vida, tenemos que abrirlos. Y no quiero decir que vaya a sacrificar algún animal, no. Pero sí debe llevar a cabo un sacrificio de alabanza y adoración y de gratitud a Dios. Y si usted hace un pacto con Dios y hace votos, apresúrese a cumplir esos votos. Ahora, verso 7 de ese mismo capítulo 17 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y de tu descendencia después de ti. Esto habla de generaciones. Y si nosotros consideramos a Abraham el padre de la fe y por fe nosotros recibimos al Señor Jesucristo, recibimos salvación, recibimos redención, perdón de pecados y todo lo que recibimos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Abraham es nuestro padre y este pacto nos llega a nosotros espiritualmente. Es importante que visualicemos esto. Hay quien se pregunta dónde está la sangre en este pacto. Verso 10. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Oiga, pero nosotros como gentiles no nos circuncidamos. Dice el apóstol Pablo que vale más la circuncisión del corazón que del prepucio. Tenemos que tener esa circuncisión del corazón. Y es cortar todo aquello de nuestro corazón que no nos sirve. Quitarlo, desecharlo. Y esa va a ser la señal de la circuncisión para nosotros los gentiles delante de Dios. Ahora bien, hay también otros derramamientos de sangre que no se debieron llevar a cabo. Pero pongamos el primero de ellos, el que fue entre Caín y Abel. Este pacto hace memoria hasta el día de hoy de la ofrenda de Abel porque fue grata delante de los ojos de Dios. El libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 23, dice lo siguiente. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Si tu nombre está en el libro de la vida, ahí dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el libro de los cielos. Primogénitos fueron los primeros. ¿Quién sabe si tú seas el primero de tu casa? No lo sé. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Él nos va a perfeccionar. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada, que hablaba mejor que la de Abel. Entonces la sangre de Abel también habló. Fue un sacrificio que al día de hoy sigue hablando por Abel. Pero se abrió la puerta también para que nosotros viéramos que aun cuando fue sacrificado injustamente, su sangre hace memoria. Es importante esto. Y luego dice
el verso 25. Mucha atención en esto. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. ¿Y cómo va a amonestarnos el Espíritu Santo? Mediante nuestros padres espirituales, mediante nuestros siervos, los que nos guían, los que nos enseñan, los que ejercen cobertura sobre nosotros. Si nosotros no honramos a nuestras coberturas, no hay nada. ¿Pero por qué habla usted de eso? Porque esa sangre no tiene efecto. Oiga, es que esa figura no existe, que vamos a ver lo que dice el libro del Éxodo. Y en un momento más vamos a ver lo de la cobertura. Éxodo 12, 5 al 7 dice lo siguiente. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esto se refiere y nos platica a cuando Dios dio la instrucción a Moisés que le hablara al pueblo de Israel y untara el dintel, el poste superior o el marco, como le quieras llamar, y los postes laterales con la sangre del cordero, para que el espíritu de muerte no tocara su hogar. Hoy nosotros hemos ungido nuestros hogares, hemos ungido nuestras vidas con el aceite. No vamos a matar, pero esto es figura de la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ninguna pandemia toque tu vida, para que ninguna peste toque tu vida, para que ninguna plaga toque tu vida. Porque si tú estás operando y funcionando como hijo de Dios y llevas a cabo esto, no te va a tocar nada. No te va a tocar nada. Brinquémonos al verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre es señal para que no haya muerte. Bendito sea el Señor. Ahora bien, esta situación de pelear nuestras batallas nos debe llevar a entender algo del enemigo. El enemigo se cansa, recuerda dónde ha estado. El enemigo tiene inteligencia y trabaja en conjunto. Por eso es que no hay llaneros solitarios en la Biblia. Por eso el Señor Jesús envió a los apóstoles de 2 en 2, para que se apoyaran, trabajaran conjuntamente, aunado a que todos oraban por todos, como lo debemos estar haciendo hoy todos nosotros. Por cierto, vamos a tener tiempos de oración. En cuanto nos indiquen los técnicos de cómo le vamos a hacer, yo les mandaré un mensaje y vamos a estar reuniéndonos en la mañana y en la noche, si es posible, 2 veces al día o una vez al día, uniéndonos en oración de menos unos 10, 15 minutos, para que estemos comunicados y estemos orando por toda esta situación que está quejando a nuestra ciudad. Entonces es importante que veamos esto que les acabo de mencionar, porque Mateo 12:43 dice lo siguiente: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Los espíritus inmundos buscan reposo, se cansan y no lo hallan. Verso 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Tiene un recuerdo. Y cuando llega y la haya desocupada, barrida y adornada, esto quiere decir que hace una valoración de lo que encuentra, porque la puede encontrar bien ocupada por el Espíritu de Dios, o la puede encontrar desocupada. Después de una liberación, que la gente está bien, ya avanzó, pero se aparta, llega el espíritu inmundo, dice: la casa está desocupada, voy a tomar posesión, pero voy
primero por otros 7, como dice el verso 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, y así también acontecerá a esta mala generación. Entonces va por otros 7 peores, trabaja en conjunto, nunca va a estar solo, porque sabe que esa es su fuerte. Pero el mismo Señor Jesús nos da autoridad. Lucas 10:19 dice lo siguiente: he aquí os doy potestad, poder, autoridad, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Esto es bien importante que lo veamos. El Señor Jesucristo nos da potestad, nos da poder, nos da autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Y esto por qué es? Primera de Juan 4:4 dice lo siguiente: vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La palabra de Dios nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo, y entonces nosotros debemos entender y comprender que si Satanás es el príncipe de este mundo y Dios nos dio potestad sobre toda fuerza del enemigo, no nos puede tocar, no nos puede molestar, no nos puede hacer nada. Y aquí es donde debemos usar nuestra autoridad como hijos de Dios. Pero el Hijo de Dios va a poder usar su autoridad encontrándose en santidad, no en otra forma. Apocalipsis 12:10 dice lo siguiente: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Repito este verso: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero lo que a mí me llama la atención es que aquí nos da la clave el Señor: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Por eso cuando nosotros declaramos que la sangre del Señor Jesucristo tiene todo poder, es porque tiene todo poder. Pero hay algunas cosas que nosotros debemos saber en relación a nuestras vidas para poder librar esa batalla y saber cómo y cuándo declarar la sangre del Señor Jesús. Punto número 1. El factor más importante es la fe que tenemos nosotros como hijos de Dios. Dice Hebreos 11:1: es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Punto número 1. Si no hay fe para creer que esa sangre tiene poder, que fue la que me limpió, la que me restauró, la que me lavó, no pasa nada. Punto número 2. El apóstol Pablo dijo, 2 Corintios 4:13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Yo no puedo declarar la sangre de Cristo sobre mi vida si no creo que tenga poder esa sangre, si no conozco las virtudes de esa sangre, el poder de esa sangre, la autoridad de esa sangre. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Eso es lo que dice la terminación del verso, lo voy a leer completo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nosotros debemos creer que la sangre de Cristo tiene todo poder, toda autoridad sobre toda potestad, y tenemos que hablar, tenemos que desatar, tenemos que creer que esta sangre tiene poder. Si no creemos en verdad con fe que la sangre del Señor Jesús tiene todo ese poder, toda esa autoridad, nada pasa. ¿Por qué? Porque no es un estigma, no es un amuleto que, ay, yo digo que esto, yo digo que el otro y pasa. No, tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir con fe, tenemos que creer que la sangre del Señor Jesús tiene poder. Porque si tú no crees, de nada sirve. De nada sirve que tú digas, la sangre de Cristo me protege. Porque tienes que creerlo. Punto número 3. Debemos apropiarnos de los beneficios de la cruz de nuestro Señor Jesús.
porque en ella se derramó la sangre. En esa misma cruz pudo derramarse esa sangre y llegó hasta la tierra donde estaba puesta esa cruz. Corrió por la cruz. Pero tenemos que adueñarnos de esos beneficios, apropiarnos, hacerlos nuestros. ¿Cuáles son? Primero, redención o perdón de pecados. Colosenses 1, 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Redención por su sangre y el perdón de pecados. Hebreos 9:12 dice lo siguiente: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando el Señor Jesús entró al lugar santísimo por medio de su sacrificio, obtuvo redención eterna. Por eso podemos accesar al lugar santísimo. Sí y solo sí nos mantenemos en santidad. Tercer punto: protección y cobertura divina, lo que les dije al principio. Romanos 4:7 dice lo siguiente: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Esto es por la redención que acabamos de hablar. Pero si no hay cobertura, hay mucho problema. ¿Por qué? Job 24:7 dice lo siguiente: al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Esto habla del frío espiritual. La cobertura espiritual nos trae el fuego del Espíritu Santo. Nos catapulta, nos proyecta, nos lleva, nos guía, nos abre puertas espirituales. Job 26:6 dice lo siguiente: el Seol está descubierto, no tiene cobertura, y delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Repito todo el verso para que no haya confusión. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Es importante que nosotros visualicemos esto, porque cuando nosotros entendemos realmente esta palabra, entonces empezamos a entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque este verso lo estoy buscando, regálenme un segundito, y le quiero decir lo que dice la Biblia Kadosh, porque es bien importante. Bien importante que nosotros podamos ver esto. La NBI dice: ante Dios queda el sepulcro descubierto, nada hay que oculte a este destructor. Déjenme buscar, la Biblia Kadosh dice lo siguiente: el Seol está desnudo delante de él y el Abadón yace descubierto. ¿A qué me refiero con esto? Que la cobertura que nos dan los padres espirituales es determinante para nuestras vidas. Muchas veces hay gente como tú que puede no creer en la cobertura o no entender la cobertura. Te voy a decir una cosa: el tener un padre espiritual es la mayor bendición que puedes tener. Yo le doy infinitas gracias a Dios por mi padre espiritual. Lo bendigo y lo bendigo 1000 veces más. Porque sé que por esa cobertura estoy protegido, estoy bendecido. Se abren puertas espirituales para que yo pueda tener una mayor revelación, un mejor entendimiento, un mayor conocimiento. Pablo catapultó a Timoteo. Pablo catapultó a muchos de sus hijos espirituales. Y es importante que tú y yo entendamos eso para que avancemos y busquemos realmente esa cobertura, esa paternidad. Y si tú tienes paternidad, como yo tengo paternidad, cuídala, bendícela, guárdala, protégela, porque te va a abrir muchas puertas. Ahora bien, otro punto que nos da esto es acceso y seguridad. Efesios 3, 10, 11 y 12 dice lo siguiente: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios. Esto nos habla de que la revelación que Dios da a sus apóstoles y profetas, como lo dice la palabra de Dios, tiene que penetrar
el mundo espiritual. Tiene que penetrar primero, segundo y llegar hasta tercer cielo. Verso 11. Conforme al propósito eterno que hizo Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso, con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos seguridad y tenemos acceso con confianza. ¿A quién? A nuestro Señor Jesús, por medio de la fe. Otro punto es la reconciliación. Estos puntos son los que nos otorga la sangre de Cristo. Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio del Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y esta reconciliación es para con Dios. Tú no puedes tener una comunicación con alguien que no está reconciliado. Tienes que tener una verdadera reconciliación con Dios para que opere todo el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El Señor Jesús fue el que reconcilió al mundo para con el Padre, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Cada que nosotros predicamos, la gente se reconcilia con Dios. Cada que tú hablas palabra de Dios, la gente se reconcilia con Dios. Y tú mismo te estás reconciliando probablemente de algún pecado que hayas cometido. Esto es importante que lo sepamos, porque Dios instruyó que este pacto perpetuo se hiciera constantemente. ¿Y dónde dice que es perpetuo, que es para siempre? Éxodo 12, 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Estatuto perpetuo, para siempre. Es importante que nosotros lo entendamos. Ahora bien, con esto quiero terminar. La lepra es figura de pecado. Levítico 14:1 nos habla bien claramente de un ejercicio que se hacía con la sangre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, y será traído el sacerdote. Si acabamos de ver que la lepra es figura de pecado, el que se arrepiente de sus pecados ha sido limpiado. Pero, vean vamos a ver lo que dice el verso 13. Esto es cuando se arrepiente de sus pecados. Verso 13. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, para el que se purifica, 2 avecillas vivas limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Vuelvo a repetir el verso 14. El sacerdote mandará que se tomen 2 avecillas limpias, 2 aves, madera de cedro, grana e hisopo. Nuevamente la grasa. Las 2 aves, por lo que se hacía, una es figura de la vida pasada y otra de la vida nueva, porque solo una se moría. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo y somos bautizados, hacemos morir al viejo hombre. Ahí está el sacrificio de la primera ave. La segunda ave se rociaba y se soltaba para que se fuera. La madera de cedro, madera es figura de la humanidad, pero también es figura de la madera o el madero donde se crucificó al Señor Jesucristo, donde derramó su preciosa sangre. La grana habla del sufrimiento que tuvo el Señor en ese via crucis que tuvo. Desde que fue capturado, empezó a ser lastimado y empezó a derramar sangre. El hisopo es figura de la fe, porque con él se rociaba, con él se hacía esto. Y esto es un acto profético. Levítico 14:5. Y mandará el sacerdote matar una
a vecilla en un vaso de barro sobre las aguas corrientes. El vaso de barro o el cántaro de barro son figura del testimonio, por eso se metía el ave. Y ahí ese testimonio moría. Después tomará la vecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la vecilla viva en la sangre de la vecilla muerta sobre las aguas corrientes. Esto nos habla del agua de Dios que está corriendo, que se está purificando, que está dándonos esa purificación, mejor dicho, que nos está llenando de esa pureza de su palabra. Verso 7. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio y soltará la vecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, se tenía que rapar, y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. No podía accesar. Las 7 rociadas. Una figura del sudor de nuestro Señor Jesús. Lucas 22:44 dice lo siguiente: y estando él en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. 2. Su rostro. Isaías 56 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de estupos. Lo escupían y lo jalaban y sangraban. Tercero, su cabeza. Mateo 27, 29 y 30 dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida con espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, se le clavaban las espinas y sangraba. Cuarta, su espalda. Mateo 27, 26, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Ahí fue donde le dieron los 39 azotes más uno. Los garfios tenían 3 puntas, que eran como si fueran con lo que se pescan los peces, arpones, no sé, arpones, no me acuerdo el nombre, con lo que se pescan a los peces, y así cada uno de esos látigos tenía 3 puntas, y eran 3 hilos en cada látigo, entonces eran 9 puntas, figura de juicio. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que el Señor se enjuició a sí mismo y sangró su espalda. Quinta, esparcida, sus manos. Salmos 22, 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Igual que la sexta esparcida, sus pies. Fueron horadados sus pies, clavados, traspasados. Sangraron sus manos y sus pies. La séptima, su costado. Juan 19, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Quiero terminar haciéndote la reflexión de lo siguiente. Cuando nosotros declaramos en el nombre de Jesús, bien conscientes de quién es el Señor Jesucristo, del poder y la autoridad que tiene como Dios, cuando declaramos que la sangre de Cristo nos cubre y tiene todo poder, con todos los elementos que te mencioné hace un rato, empieza a operar. Yo en lo personal oro diario por mi esposa, por este hogar y por todos los que me rodean, por mis hijos espirituales, por los pastores, que los bendigo donde quiera que estén, en sus hogares, donde vean esta grabación, que también son mis hijos espirituales, pero fungen como pastores. Y yo declaro y profetizo que la sangre de Cristo tiene todo poder sobre sus vidas. Yo quiero orar y declarar que esa sangre de Cristo te cubre, que el nombre de Jesús te cubre. Y espero que haya sido de bendición este estudio, para que sepamos que la sangre de Cristo tiene todo poder y toda autoridad
al igual que lo tiene el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo vengo orando, Señor. Vengo pidiéndote, clamando, Señor, por todas las personas que están oyendo, Señor, este estudio, esta palabra. Pidiéndote, Señor, que tu bendito nombre, Señor, los guarde, los cubra y los bendiga. Que la sangre de Cristo, Señor, los cubra, que cubra sus hogares, que cubra sus finanzas, que cubra sus trabajos, que cubra sus familias, Señor, a su parentela y todo lo que está alrededor de ellos. Yo te ruego, precioso Rey del cielo, que tú y solo tú te magnifiques, mi Dios, haciendo obras perfectas, grandes y maravillosas en sus vidas. Que nada haya, Señor, que pueda lastimarlos y vulnerarlos. Yo, mi Dios, como apóstol y profeta, hoy hablo, Señor, que toda aquella persona que esté escuchando, Señor, esta prédica, es cubierta con la sangre de Jesús. Y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, se asienta en su vida. Que todo, Señor, cuanto se ore para su vida, toda bendición, Señor, es sellada con el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, asimismo con la sangre del Cordero de Dios, que es nuestro mismo Señor Jesús. Yo te pido, Señor, que este estudio haya sido de bendición, que tu bendito Espíritu Santo nos cuide y nos guarde en esta noche como columna de nubes, como columna de fuego, Señor, en la noche y como columna de nube en el día. Bendícenos, Señor, y que tu preciosa sangre, Señor, cuide a tu pueblo y aún a los que han de ser alcanzados, Señor. Protégelos, cuídalos, guárdalos, Señor, en esta pandemia. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a las instrucciones que nos dan nuestras autoridades gubernamentales y nuestras autoridades espirituales. Te pido, precioso Rey del cielo, que te magnifiques y hagas obra grande, Señor. Yo desato toda buena bendición, toda buena dádiva y todo don perfecto, como dice tu palabra, Señor, que proviene de ti, que eres el Padre de las luces, sobre toda aquella persona que esté escuchando este estudio y esta palabra. Y yo lo bendigo y lo bendigo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Te bendigo grandemente, que el Señor te guarde y te bendiga siempre. Declaro la sangre del Señor Jesús sobre tu vida y que el nombre del Señor Jesucristo tiene todo poder, toda autoridad para cuidar y cubrir cada oración que tú levantes a Él en el nombre de Jesús. Te bendigo grandemente. Muchas gracias. Nos estamos viendo pronto.